Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar ahora para recibir la palabra del Señor. Vamos a darle gracias por este día. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos tienes una mañana fresca, Señor. Gracias porque la lluvia, Señor, no es tropiezo para llegar a casa, Señor. La lluvia es simplemente una muestra, Señor, de que estás atento, Señor, de lo que necesitamos, Señor. Es refrigerio, Señor, es frescura para nosotros, Señor. Así lo recibimos como recibimos tu palabra hoy, Señor. Trae, Señor, a aquellos que aún están dudando si llegar. Tenemos una hora todavía para que alcancen a escuchar algo de tu palabra, Señor. Y gracias por los que están conectados, Señor, a nuestro canal de YouTube, Señor, que por sus circunstancias no pueden estar aquí. Los bendecimos, Señor. Bendecimos tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15. Y mientras ustedes lo buscan, que les voy a dar tiempo porque hoy no tienen pantalla. Tenemos un problema con los cables desde miércoles y va a tocar cambiarlos, pero no es fácil. Va a cambiar la instalación por encima del techo. Entonces, para el próximo servicio estaremos ya listos con eso. Pero mientras lo buscan, entonces voy a contarles. Esta prédica es la primera parte y la segunda parte va a ser el miércoles. Es algo que el Señor empezó a darme y estaba un poquito extenso y oré. Y no quiero recortar mucho, tampoco quiero alargar el servicio, que se vaya media hora o 35, 40 minutos más. Entonces, demos una parte hoy y la otra parte el miércoles. Así es que los que estén interesados en ver en qué concluye la prédica, que se van a dar cuenta, pero la conclusión la dará el Señor. Los espero el miércoles para que podamos recibir completo lo que Dios nos está entregando. Amén. ¿Lo tienen ya? Mateo 13, 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Amén. Creo que ya ese versículo lo hemos leído y tiene que ver con un versículo de Isaías que habla de lo mismo. Pero, ¿cuántos saben que el Señor vino a sanar? El Señor vino a sanar y nos centramos siempre en las sanidades en que el Señor curó al cojo, le dio vista al ciego, le dio libertad al que estaba amarrado a una condición física que no podía caminar, resucitó muertos. Y hablamos de sanidad física generalmente, curó leprosos, y hablamos de una sanidad física. Pero el Señor no solamente vino a sanar físicamente, porque la palabra dice que vino a sanar. Y sanidad incluye más que lo físico, porque hay personas enfermas espiritualmente y porque hay personas que están enfermas en su alma. Y de muchas maneras encontramos enfermedad. ¿Cuántos médicos hay aquí hoy? Está Andrés, está Elías, está Maye por aquí y Orieta que está conectada. Los médicos que tenemos en la iglesia. Y la sanidad va más allá de las cosas físicas. Hay personas que se enferman de alguna manera, emocionalmente o espiritualmente, y eso se somatiza hasta convertirse en algo físico, porque lo que está dentro se expresa en lo físico. Y el Señor está hablando aquí en este versículo claramente de 4 enfermedades que tiene la iglesia hoy. Si lo notaron a leerlo, lo voy a volver a leer para que las detectemos allí. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, hay un corazón enfermo, y con dificultad oyen sus oídos, hay problemas de oído, ¿cierto? Y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos. Y entonces también tenemos ojos, oídos y corazón hasta donde vamos que están enfermos. Pero también dice, entenderían con el corazón, y el entendimiento también está fallando en la iglesia. Y esas 4 enfermedades que tiene la iglesia, esas 4 enfermedades vamos a hablar hoy. Jesús vino a sanar todo lo que tiene su iglesia. Vino a sanar todo lo que tienen los miembros de la iglesia. Vino no solamente a sanarnos físicamente. ¿Cuántos han recibido alguna sanidad física del Señor? ¿Bien? Yo creo que más de uno hemos tenido la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas para ser sanos en algún momento. Y hemos visto sanidades mucho más grandes en otras personas que en nosotros mismos. Pero el Señor quiere sanar a la iglesia integralmente, sanarla físicamente y sanarla también espiritualmente y sanarla emocionalmente. Y cuando hablamos de espiritualmente tocamos estos temas que estamos viendo aquí: un corazón insensible, un oído enfermo, unos ojos enfermos y un entendimiento que tiene que ver con la palabra del Señor, que también está enfermo. Por eso la iglesia es una iglesia que se encuentra en unas condiciones de dificultad para comunicarse con Dios.
porque es una iglesia enferma y cuando alguien está enfermo pues, le cuesta relacionarse, le cuesta centrarse en algo, sino que sus dolencias no le permiten percibir con claridad las cosas. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a tocar las dos primeras enfermedades. El miércoles tocaremos las dos siguientes enfermedades que enumera el Señor allí. Y vamos a empezar por eso, por un corazón enfermo. Y todos dicen, no, pero yo problemas cardíacos no tengo. Entonces, sí, no vamos a hacer aquí un electro para cada persona para saber cómo se encuentra su corazón físicamente, sino a lo que se refiere el Señor cuando habla de un corazón enfermo. Y detectar un corazón enfermo, un médico diría, bueno, vamos a mirar los síntomas de un corazón enfermo, vamos a mirar qué tiene. Y haría un electro y miraría movimiento, miraría circulación, miraría ecografías y demás para saber qué muestra el corazón físicamente. Pero como no vamos a hacer eso hoy físicamente, sino que vamos a tratar de dar un diagnóstico de nuestro corazón espiritualmente, cómo está con respecto a la comunión con Dios y a la palabra de Dios, para saber si estamos o no estamos enfermos. Para saber si estamos delicados en nuestro corazón o no estamos delicados en nuestro corazón, para saber qué tenemos que hacer para poder ser sanos y cómo podemos evaluar nuestra condición y reconocer claramente si necesitamos o no de la sanidad de Dios. Lo primero para ser sano uno es reconocer que está enfermo, porque el que no se reconoce que está enfermo, pues no quiere saber de sanidad, quiere llevar su vida así, y mucha gente se acostumbra a estar enferma. Mucha gente se acostumbra a quedarse y a conservar sus dolencias, porque en medio de su enfermedad o de su dolencia puede que reciban más atención, ¿cierto? Entonces me quedo enfermo para recibir atención, tal vez la atención que no recibiría si estoy sano. Llamamos la atención, nos sentimos de alguna manera enfermos, nos sentimos que podemos buscar cierto reconocimiento, la atención de la que hablo, o sentirnos vulnerables para que otros nos guarden, nos protejan. Y hay gente que es así, hay gente que se amaña con la enfermedad. Hay gente que prefiere estar enferma que estar sana, porque de alguna forma se beneficia de su condición de enfermo. Un corazón enfermo, espiritualmente hablamos, es un corazón endurecido. El Señor decía que, dice en su palabra, que Él nos cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero a través del tiempo hemos notado que la iglesia endurece su corazón también. Y un corazón endurecido quiere decir un corazón insensible. Y no simplemente habla de un corazón insensible a las circunstancias que pueda haber, sino un corazón insensible a la voz de Dios, a la obra de Dios en nuestras vidas, a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios dio para nosotros y a la obra que sigue haciendo y las promesas que vienen de restauración con su iglesia, con Él acompañándolo en la eternidad. Y no simplemente a tener una sensibilidad hacia las cosas que pasan en este mundo. A veces somos sensibles para con otras personas, las situaciones y las condiciones con otras personas, pero no somos sensibles a la voz de Dios. Entonces, cuando hablo de un corazón endurecido, hablo de un corazón endurecido a la voz, a la obra, al propósito del Señor. Un corazón saturado de las cosas de este mundo, un corazón saturado del autoengaño, del orgullo, que lo vamos a mirar ahora, ¿cierto? Un corazón que no obedece. ¿Sí? ¿A cuánto les obedece el corazón? Un corazón que no obedece, ¿sí? Nos dejamos llevar por el corazón, dice la palabra de Dios. El corazón es el que manda, pero no se sujeta, ¿cierto? Y no hay nada más perverso que el corazón de nosotros, dice el Señor. Y un corazón que es orgulloso, un corazón que es voluntarioso y un corazón insensible. ¿Alguien está enfermo de corazón hoy aquí? ¿Sí? ¿No tienen ninguno de estos síntomas? ¿O los tiene todos? ¿O una parte? ¿Sí? Es bueno saber eso, porque ¿saben qué? Yo detecto aquí cuando hay corazones endurecidos. Yo detecto cuando el Señor lanza una palabra para la iglesia, y la iglesia es como si fuera etérea, pasa derecho. ¿Sí? El Señor dice, quiero bendecirlos con este mensaje, o quiero llamarle la atención, o quiero darles luz. Y es como si no fuera para la iglesia. ¿Sí? Eso pasa por encima de uno, lo atraviesa y sigue derecho el propósito del Señor. Eso es un corazón enfermo, un corazón insensible. Cuando usted viene aquí y se sienta a escuchar el mensaje y sale y dice, cumplí, eso es un corazón insensible, porque uno no viene a la iglesia a cumplir, uno viene a la iglesia a escuchar a Dios.
Eso es un corazón y por eso les decía, hay que tener en cuenta cómo está nuestro corazón. Si me interesa realmente lo que el Señor habla. Mire, no hay palabra que el Señor diga que no tenga un propósito en nuestras vidas. O sea, digamos que usted está perfecto, está tan bien con el Señor que eso no le sirve ninguna palabra hoy. Es más, mi corazón está sano hoy. Pero qué tal que dentro de 20 días o un año su corazón se enferme con respecto a Dios. Y usted recuerde ese mensaje y diga, pero ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces siempre tiene un propósito la palabra. Y siempre hay que colocar atención a lo que el Señor dice y siempre hay que tener claro que el Señor no habla por hablar. Siempre tiene la posibilidad de tocar nuestras vidas. Amén. El Señor dice que este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es cuando la iglesia habla y dice, yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo tengo fe. Pero son solo palabras porque su corazón está lejos del Señor. Eso es un corazón enfermo. Cuando su fe es fe de palabra y no es una fe verdadera, espiritual, que nace en el corazón espiritual que tenemos, es un corazón enfermo. Personas que hablamos de ser cristianas, hablan de ser cristianas, pero su corazón está lejos de Dios. Se acuerdan de Dios cuando vienen a la iglesia, el resto de la semana se olvidan de Dios. Eso es un corazón enfermo. Ese es un corazón que se está allí dañando, que se sigue dañando y que como cualquier enfermedad que la que no se le ponga cuidado, va a avanzar y va a terminar siendo algo grave y de más difícil tratamiento que si uno se da cuenta de que es que tengo orgullo, voy a sanar ese orgullo. Es que tengo una insensibilidad a la voz de Dios, voy a ponerme a estudiar en la palabra de Dios para encontrar esa sensibilidad del Señor. Y atacamos uno por uno los síntomas, pues lógicamente seremos sanos. Pero si dejamos que todo esto se acumule, de lo que estamos hablando, pues ese corazón cada vez estará más lejos de Dios. Por eso es que la iglesia se enfría. Porque la iglesia pensó que la relación con Dios era venir cada semana al templo, escuchar a un pastor, a un predicador hablando e irse. Pero va más allá de eso. El Señor involucró su corazón en el plan de salvación. Y quiere que nosotros involucremos nuestro corazón en recibir ese plan de salvación. No ser receptores de una estrategia para salvación, sino ser receptores de un sacrificio de corazón por cada uno de nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hebreos 3, 7 al 8 dice, por eso como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Amén. Endurecer el corazón es entrar en rebeldía. No, pastor, yo no soy rebelde. O sea, una cosa es que de pronto no me interese mucho lo que el Señor diga, pero eso no es que sea rebelde, eso es rebeldía. Eso es tener una actitud rebelde. Una actitud rebelde es cuando dice, ya lo que están diciendo esos versículos ya lo he escuchado, ya me lo sé. Eso es una actitud de sobravez y de rebeldía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor puede hablar de manera diferente con cada versículo, cada vez que lo escuchemos. Y entonces no podemos decir, eso ya me lo sé, porque el Señor trae revelación en su palabra. Amén. Si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan el corazón, como pasó en la rebelión de Coré, ¿cierto? Creo que aquí ya escucharon una prédica sobre esa rebelión de Coré alguna vez por parte de la pastora. No endurecer el corazón es eso, estar atentos, ser sensibles, escuchar. El Señor se refiere a cada uno de nosotros. Hoy está hablando de la enfermedad de la iglesia, pero es que la iglesia la componemos nosotros. Entonces está hablándoles a cada uno de nosotros básicamente para que nosotros reaccionemos y seamos la iglesia que Él espera que seamos. Endurecer el corazón, un corazón enfermo, trae rebeldía contra el Señor, porque se aleja del Señor y quien se aleja del Señor pues no ve la posibilidad de esa comunión tan perfecta que existe entre nosotros y Él. Hebreos 3:13, allá adelantico, dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Dónde está el pecado? En nosotros, en nuestro corazón, pero no en este. Es que vamos a buscar y hacer una cardiografía a ver si encontramos el pecado escondido en el ventrículo izquierdo o en la aurícula derecha. No, estamos hablando del corazón espiritual. Ese lugar en nuestro espíritu que se encarga de contactarse con Dios.
Y dice allí que definitivamente el pecado anida en nuestro corazón, dice el Señor. Las cosas comienzan en nuestro corazón. En nuestro corazón espiritual empieza el pecado. Y el pecado hace que ese corazón se enferme. Entre más pecado, más enfermo el corazón. Ahora, solamente hay dos personas que conocen totalmente su pecado. Dios y ustedes mismos. Entonces, en este momento en que yo les hablo de esa condición de pecado de su corazón y de lo enfermo que puede estar el corazón con el pecado, solamente Dios y ustedes lo saben. Yo no conozco sus pecados. De pronto ve algunos, pero no los conozco todos. Y el Señor se encarga de discernir y en este momento le está mostrando lo que hay en su corazón. Porque el propósito del Señor es que hoy usted evalúe su corazón a esta hora para saber si tiene un corazón enfermo. Para saber qué tan enfermo está y para que se dé cuenta que hay cosas que le muestran su corazón enfermo. Si está endurecido, si hay orgullo, si está insensible, si hay pecado dentro de su corazón, si hay rebelión en su actitud para con Dios. Y le está dando un diagnóstico de lo que puede llegar a tener y qué tan avanzada puede estar esa enfermedad, que tal vez usted no se ha dado cuenta que ha crecido en su vida y simplemente la ha dejado pasar. Efesios 4:18 dice: a causa de la ignorancia que los domina y por dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. La dureza de nuestro corazón hace que el entendimiento, que lo vamos a ver el miércoles, ¿cierto?, se afecte. Y es claro, el Señor te puede dar la revelación más grande en su palabra, pero como tu corazón está endurecido, está enfermo, para ti es una frase más que suena por ahí, ¿sí? A mí me da risa cuando a veces me dicen: pastor, usted dijo una frase en el servicio que muy bonita. Y a veces el Espíritu Santo le hace decir a uno cosas bonitas. Pero no es lo bonito, es el peso espiritual que tiene para nuestra vida. Frases bonitas consigue ustedes en todas partes. Hay almanaques que traen una frase bonita para cada día, ¿cierto? Y sacan de aquí, y sacan de allá, y del filósofo y eso. Pero no se trata de lo bonito de la frase, sino lo que sirve la frase para mi vida. Y lo que el Señor habla es lo que nos sirve a nosotros. No es lo bonito que dijo el pastor, es lo que inspiró el Espíritu Santo para decirles a ustedes. Amén. Eso 8:15 dice: pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. ¿Cómo se puso el faraón? Orgulloso. Era el faraón, el gobernante de Egipto, la primera potencia mundial de ese entonces, ¿cierto? Y a pesar de que el Señor le había mostrado su poder y demás, ¿cierto? Tan pronto pudo, el orgullo volvió a salir en ese corazón endurecido, en ese corazón enfermo, ¿sí? Y ese corazón enfermo del faraón causó la destrucción de Egipto. El Señor quería tener misericordia con Egipto. Le dio tiempo para que se arrepintiera el faraón, para que hiciera caso, y no quiso, le tuvo que mostrar su poder y a la final llevar a la destrucción del ejército completo de Egipto, de la sociedad de Egipto, de los animales de Egipto, por un corazón orgulloso y endurecido. Pues sí tenemos que tener en cuenta nuestro corazón, sí tenemos que revisar nuestro corazón. Sí o sí, a pesar de que pasamos muchas veces por estas escrituras, no nos damos cuenta de que el Señor está hablando de un corazón y que ese corazón puede ser el nuestro. Uno le dice: uy, si es que yo conozco el hermano que es más orgulloso. Eso llega y no saluda a nadie. ¿Y qué tal que el Señor está hablando de tu corazón? No del corazón del hermano, sino de tu corazón. Porque hay quien ahorita está tan endurecido que dice: eso no es para mí, está al lado. Le está cayendo preciso a él. Es para ti y es para mí que el Señor nos está hablando el día de hoy. Amén. Efesios 4:18, ¿lo leí ya? Nosotros debemos honrar al Señor con nuestro corazón. El Señor ama al dador alegre. No estoy hablando de diezmos y ofrendas en este momento, que ese tiempo ya pasó, aunque los incluyo. Pero la alegría es un gozo que se expresa en el corazón. Y el Señor quiere que nuestro corazón exprese el gozo para Él y no que sea un corazón endurecido, un corazón que no siente y un corazón que sea insensible. Yo me ponía a pensar en la iglesia. Yo conozco la iglesia más o menos. Oigo, los pecados los conocen ustedes, no se los conozco yo. Pero uno sabe cómo está el corazón muchas veces de ustedes. Uno discierne corazones hermosos en la iglesia. Uno discierne corazones autoengañados en la iglesia.
Uno discierne corazones apáticos en la iglesia, corazones fríos, corazones endurecidos. En los momentos de la alabanza uno ve corazones. ¿Sí? Hay quienes en la alabanza están que me tocó pararme porque todos se pararon, si no me quedaba sentado. ¿Sí? Y se mueve más este tronco de pastor que cualquier cosa de ustedes ahí en la alabanza. Y todo eso se discierne porque se muestra el corazón en nuestras obras, en lo que hacemos. Se muestra nuestro corazón en cómo hablamos y cómo nos expresamos. Se muestra nuestra fe y nuestro conocimiento de la comunión con Dios en cómo obramos y pensamos de lo que hace el Señor. Esas bendiciones no son para mí. Esa bendición, quién sabe qué hizo el tipo allá y se consiguió ese ascenso. Quién sabe cómo le la envió el jefe ya para eso. Eso muestra el corazón. Y uno lo escucha y lo ve. Y mientras preparaba el mensaje yo decía, ¿cuántos enfermos verdaderos hay en la iglesia y no se han dado cuenta que su corazón está enfermo? Y el Señor vino a sanar nuestro corazón. Amén. Un corazón enfermo no se arrepiente. Pierde la capacidad de arrepentimiento. Imaginen a alguien duro que no reconoce que tiene pecado o que es orgulloso, pues no se va a arrepentir ni del pecado ni del orgullo. No tiene la capacidad, un corazón endurecido, de arrepentirse. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No me interesa. Yo simplemente pido perdón y ya. No es pedir perdón, porque la condición para pedir perdón es que haya arrepentimiento. De resto son palabras que no pasan del techo de donde estemos orando. Amén. El Señor nos cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Y Él hizo la obra, pero nosotros dañamos la obra del Señor. El Señor hizo todo para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba haciendo todo para nosotros. Y conocía nuestro corazón y nos cambió el corazón. Pero al transcurrir el tiempo la iglesia ha endurecido su corazón. La obra que hizo el Señor la hemos dañado nosotros, pero Él está aquí para sanar. Amén. Está aquí para transformar nuestro corazón. Jeremías 6:10. Y vamos a cambiar de enfermedad. Ya no te vamos a hablar del corazón más, pero sí vamos a hablar del oído. ¿A quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende y detestan escucharla. Amén. Yo leí este versículo, llevo 17 años en esta iglesia aquí escuchando y escuchando gente y viendo gente pasar por acá. Y de entre este versículo, ¿cierto? Cuando el Señor habla allí de que les ofende la palabra de Dios, vi reflejada parte de revelación de hoy, parte de revelación que ha pasado por aquí. ¿Sí? Hay personas a las que les ofende lo que el pastor dice desde arriba. Y yo no digo más que versículos de la palabra de Dios. ¿Sí? No los acomodo, como alguna vez me dijo alguien, es que usted acomoda los versículos para que uno se sienta mal. Yo no los quito de la Biblia, ahí están. O sea, yo no saco de aquí un pedacito de Efesios, se lo pego acá y coloco Primera de Over 4:18. ¿Sí? Yo hablo de la palabra de Dios. Y mi propósito no es hacerlo sentir mal. El propósito del Señor es redarguirle su corazón, que es distinto. Pero hay gente que no venía a la iglesia, estaba dejando de venir a la iglesia en un tiempo, porque se cansaron de que el Señor les diera palo, según decían. Y entonces no querían venir, se sentían incómodos llegando a la iglesia. Yo leía este versículo y decía, claro, ¿sí? Detestan escuchar la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es confrontativa. La palabra de Dios es luz. Y donde hay oscuridad, pues a la oscuridad no le gusta la luz. Y donde tenemos problemas con nuestro comportamiento cristiano y nos confronta la palabra, pues no nos gusta escucharla. Y eso es porque nuestro oído está enfermo. El Señor dice, ¿a quién le hablaré? ¿Quién quiere escuchar verdaderamente a Dios? ¿Cierto? ¿A quién le advertiré? ¿Quién quiere ser advertido? Yo soy feliz cuando el Señor me advierte. Que a veces no le hago caso es otra cosa. Pero el Señor nos advierte y uno debe estar agradecido con la advertencia del Señor. ¿Quién podrá escucharme verdaderamente? Es una queja del Señor, utilizando aquí el profeta Jeremías para decirle al pueblo, es que no tengo quien me escuche, es que no tengo a quien advertirle, a quién le hablaré. No les interesaba. Israel estaba tan metida en su cuento que no le interesaba que el Señor le estaba diciendo, te va a caer Babilonia encima. Te van a sacar de acá y te van a llevar al exilio por 70 años, porque eso era lo que estaba advirtiendo Jeremías. Pero el pueblo no escuchaba. La iglesia de hoy no escucha.
Mira, el Señor te puede decir, mira, te acabo de descubrir tu corazón hoy delante de Dios, te lo descubrí para que te des cuenta que estás enfermo. Sí, puede que sí. Pero no voy a hacer nada porque yo salgo de aquí a las 12 del día y me voy y mi vida va a continuar exactamente igual. Eso pasaba con el pueblo de Israel en ese momento, cuando no escuchaba el mensaje del Señor. El Señor dice en su palabra muchas veces, el que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué el Señor diría eso? ¿Por qué el Señor diría el que tiene oídos que oiga? Porque el mensaje está para el que lo quiera recibir y el que no, ya el Señor ha hecho lo que tiene que hacer. Y el Señor le ha hablado a la iglesia muchas veces, le ha dicho, el que tiene oídos que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Pero ¿y si la iglesia no lo escucha, no atiende la advertencia y no cumple con el propósito para el cual se le entregaron sus oídos espirituales? Porque aquí todo el mundo escucha. Bueno, algunos se duermen pero no escuchan, pero allá les queda algo en el subconsciente. ¿Sí? Pero todo el mundo escucha la palabra, todo el mundo escucha. El problema es que la palabra se quede en uno. Yo recuerdo cuando a mí me daban filosofía, cuando estudiaba filosofía, la filosofía no me gustaba, a mí me gustaba después, pero no cuando estudiaba filosofía. Ya empecé era el maestro. Yo entraba a esa clase y el tipo hablaba, porque la filosofía es para escuchar. Y se acababa la clase, yo sabía de qué había hablado, pero no le ponía cuidado para qué me podía servir la clase de filosofía. Así pasa en la iglesia. Ustedes escuchan la voz, les parece a veces agradable, a veces no, pero no les interesa guardar lo que el Señor dice, escuchar la voz de Dios, porque el Señor habla con un propósito siempre. Amén. Isaías 39 dice, porque este pueblo es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. ¿A cuánto les gustaría más bien haberse quedado esta mañana lluviosa en casita? ¿Sí? Más de uno lo pensó, que es mejor, ¿sí? Esa lluvia, esa Barranquilla fresca, ¿cierto? Se asomaba uno a la ventana, bueno, yo me asomaba a la ventana y veía todo eso cubierto de bruma, gris, ¿sí? Yo tengo que ir a la iglesia porque soy el pastor. Pero ¿cuántos dirían, no, para qué ir a la iglesia hoy? Para escuchar que lo mismo que siempre dice el Señor, eso de Génesis al Apocalipsis, va a hablar de Génesis, entre Génesis y el Apocalipsis habla el Señor, téngalo por seguro. La iglesia, a la iglesia no le gusta, muchas veces viene por compromiso. ¿Saben que mucha gente viene a la iglesia para que Dios no me castigue? No escuchar a Dios, no porque amo a Dios, no porque amo la palabra, sino es que si no voy me va mal. O sea, voy a tener un juicio sobre mí porque desobedecí y no me congregué. Mucha gente viene por eso. Hay muchos fieles que vienen a la iglesia para que no les vaya mal. ¿Me estoy equivocando? ¿Alguien que diga amén? No, ninguno. Aquí todos vienen porque aman al Señor, yo sé. ¿Cierto? Santiago 1, 22, 23. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo. Hace unos días predicábamos sobre ese versículo. Pero no oír lo que el Señor dice para ponerlo en práctica, o sea, para guardarlo y para ponerlo en práctica, porque escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica es un proceso. O sea, uno no escucha la voz de Dios y salió y lo hizo. Es un proceso en asimilar lo que Dios está diciendo, ver cómo lo involucra en nuestra vida y ponerlo en práctica, ¿cierto? Pero el que no lo hace se autoengaña. O el que cree que lo está haciendo, escuché, ya lo hice. Por eso aquí hay gente que sale de la iglesia y dice, ya, esa palabra me transformó hoy. A la 1 de la tarde ya se perdió la transformación. Por eso nos autoengañamos creyendo que está haciendo efecto en nuestra vida, que estamos aceptando un mensaje que no vivimos. La palabra de Dios es para ponerla por obra. Él no quiere oidores, sino hacedores. Pero para hacer hay que oír la voz de Dios. Amén. Y un oído enfermo no escucha. Un oído enfermo se autoengaña creyendo que escuchó bien y que está haciendo las cosas bien. Amén. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y un oído enfermo no escucha la voz de Dios claramente, no hace caso, no puede seguir a Dios.
Ustedes pueden escuchar la voz de Dios como murmullo. Cuando uno escucha verdaderamente a Dios, sigue la voz de Dios. En estos días mis perros estaban por allá, perdidos, no los encontraba, no los veía por ningún lado. Chiro, Sora, no aparecían por ningún lado, se habrán metido, porque la semana pasada se nos salieron de la casa y fue un cuento porque todo el mundo les tiene pánico a los perros en ese sector, a mis perros. Pero me acordé y empecé a silbar los perros. No pasaron 10 segundos, reconocieron el silbido y venían corriendo los perros. Sabían quién estaba silbando. Mi voz no la escuchaban claramente, el silbido sí. Y eso le pasa a la iglesia. No escucha el silbido de Dios, sino por allá el susurro de la voz de Dios. Cuando uno atiende la voz de Dios, cuando la escucha verdaderamente, corre a la presencia de Dios para que lo que escuche lo pueda poner por obra. Nosotros no escuchamos la voz de Dios, escuchamos el susurro de la voz de Dios muchas veces. El día que la iglesia realmente empiece a esforzarse por poner por obra la palabra de Dios, es una iglesia que va a disfrutar de las promesas de Dios. Uno quiere ser sano y se acuerda del versículo, ¿cierto? Porque es que la oración del justo sanará al enfermo. Venga un justo y ora por mí para ser sano. Pero no escuchemos a Dios. ¿Cómo lo sana? ¿Por qué lo sana? ¿Por qué el Señor dejó esa capacidad de que si oramos unos por otros seamos sanados en un momento dado? No es un agüero, no es una acción de brujería o hechicería o magia. ¿Sí? Que las palabras de Dios son magia, no son magia, son poder, que es distinto. Y tenemos que aprender a escuchar verdaderamente lo que el Señor dice y lo que el Señor habla. Reconocer la voz de Dios es dirigirnos a Dios. El Señor nos llama y cuando el Señor te dice, estás fallando, mira, tienes un corazón orgulloso, es Dios hablándote. ¿Y qué hace uno cuando Dios le dice que tiene un corazón enfermo? Buscar la sanidad. ¿Y saben quién es el médico que sana un corazón enfermo o uno bien enfermo? El Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:10 al 11. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Yo tengo que escuchar la palabra para conocer la verdad. Por eso muchos le llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, porque no han escuchado verdaderamente su palabra y no la amamos. Amar la verdad es amar la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios. Pero el oído que está enfermo no ama. No ama escuchar la palabra de Dios. El amor por la palabra de Dios no nace en un oído enfermo. El oído que no discierne claramente la voz de Dios es un oído que no ama a Dios, no ama su palabra. Negar la verdad de la palabra es simplemente reconocer que nosotros no estamos escuchando bien. Toda la palabra es verdad. La palabra es, Jesús es la palabra hecha carne. Es decir, que la palabra es Dios para nosotros. Lograr discernir que Dios es la palabra y que si Dios me habla yo debo obedecer es mi trabajo. Pero si mi oído está cerrado, si no me interesa lo que escucho, ¿sí? Si el Señor me habla y me habla y me habla y me parece que es interesante, que es bonito, que sirve para algo, pero no para mí, o no para sanarme, o que busco únicamente el provecho positivo de algo que el Señor dice y no el reconocimiento de una transformación que me da la palabra, no voy a cambiar y ser transformado si mi oído está enfermo, si tengo un oído tapado para eso. Amén. Somos vulnerables al engaño porque no conocemos la verdad. O sea, el Señor es muy claro en su palabra para que discernamos nuestros enemigos. Es más, lo habla claramente, tienes 3 enemigos fuertes. Tú mismo, tu carne, el mundo y Satanás. ¿Sí? Y el que no está con Dios, está contra él, dice la palabra de Dios.
Sin embargo, tú te das permisos, a pesar de que la palabra es clara. No se mezclen con el mundo, no amen al mundo, no amen las cosas del mundo, no busquen las cosas del mundo. En eso el Señor es clarísimo. Y sin embargo, la iglesia ama al mundo, busca las cosas del mundo y se goza con las cosas del mundo. Vienen carnavales. Pastor, la batalla de flores no tiene nada de malo. ¿Sí? Si lo dudas, si lo quieres y me lo pones así, pastor, es que no tiene de malo, me lo quieres explicar, porque vas a explicar algo que es evidente. Si fuera verdad, si fuera bueno, sería evidente, no hay que explicar nada. La verdad no se explica, la verdad es evidente. Pero si te entra como cosita, como que sí voy, como que es el pastor, no es el pastor, es el Señor, como que Dios no lo aprueba, ya hay una inquietud en ti. Ya te está mostrando el Señor que estás cambiando algo, vas a cambiar algo que no debes hacer. Y debes hacerle caso a la voz de Dios. Es cuando Dios te está hablando y tú dices, no importa, mi gusto por el mundo va primero. Y está claro en la palabra. La verdad dice que las cosas del mundo no nos sirven a nosotros. La verdad dice que no te embriagues. La verdad dice que no escuches música que no te edifica. No estoy diciendo que la música toda sea mala, la que no edifica. Si te gusta la copa rota del Elche Acosta, esa no te edifica. Hay unos vallenatos que te edifican. Los viejitos más que todo. Amén. Ay. Más de uno hizo así, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta que la verdad es clara en la palabra de Dios. Y debo amar la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. Y entonces no puedo quedarme yo con un odio enfermo, ¿sí? No amar la verdad y simplemente aceptar mi condición de enfermo. Mira, si tienes gustos por el mundo es porque no has comprendido el mensaje de Dios. Porque lo viste, lo conociste, pero no lo amas lo suficiente, amas más al mundo que la palabra que es la verdad. Y debemos cambiar eso, iglesia. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? No lo sabía la mayoría de la iglesia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. No se lo inventó el pastor, no es una frase bonita de esas. ¿Sí? El Señor dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quieres tener fe? Porque es que la fe hace que ocurran milagros. Entonces tienes que oír la palabra de Dios. Pero no solamente oírla porque el Señor no quiere oidores nada más, sino hacedores. Entonces hay que comprender, sumarle a ese versículo que la fe viene por el oír la palabra y a ese versículo colocarle que el Señor no quiere solamente oidores, sino hacedores. Suma el 1 y el 2 y vas a tener una clave para tener una buena relación con Dios abriendo tu oído. La palabra toda se sostiene ella misma, se explica ella misma y se sustenta ella misma. ¿Para qué me sirve tener fe si no la voy a poner en práctica? La palabra es para ponerla en práctica, para hacer la obra. Y una fe sin obras es una fe muerta. Ven cómo el Señor es finito para decirnos y para hablarnos que tengo que escuchar la palabra, que tengo que vivir la palabra y que tengo que orar la palabra de Dios. Pero si mi oído está enfermo y no lo quiero escuchar, no me gusta escuchar, me molesta escuchar la palabra de Dios, me molestan los mensajes que da el pastor, me molesta que me estén hablando de Dios todo el día, porque hay gente que le molesta que le hablen de Dios. Hay cristianos a los que les molesta, ay, ya vino el pastor, ahorita va a empezar que oremos y que hablemos de Dios y de la Biblia y mejor hablemos de fútbol, mejor hablemos de la moda, pero no de eso. Y nunca debe molestarnos hablar de Dios. Debe ser nuestro tema preferido, porque Él está por encima de la moda, del mundo, de nosotros mismos. Amén. Dios vino a sanarnos. Amén. Y si ya reconocemos que podemos tener el oído enfermo y el corazón enfermo, pues que tenemos que acudir ¿a quién? Al médico. ¿Cuántos van a acudir al médico hoy? No hay ningún enfermo. Aquí nadie tiene orgullo, ni es rebelde, ni es insensible, ¿cierto? Y ama escuchar la verdad y le gusta cuando le habla al Señor y la ha puesto por obra. ¿Sí? Estoy hablándole a la iglesia, de verdad. ¿Sí? Estamos enfermos.
El problema es que no queremos reconocer nuestra enfermedad. Por eso vuelvo y pregunto, ¿cuántos están enfermos aquí? ¿Ya? ¿Ninguno? Aquí no hay ningún enfermo, aquí todos tienen el oído sano, el corazón sano, ¿cierto? Delsa nos está viendo en este momento. Delsa y Enrique, los papás de Jorgito que está ahí sentado, ¿cierto? Jorgito, levante la mano para que sepan quién es Jorgito. Él es Jorgito. Jorge, perdón, Jorge. Yo le digo Jorgito de cariño, Jorge. Sus papás vienen, Delsa es la mamá de Jorge y Enrique. Están conectados viéndonos, bueno, están conectados, espero que todavía nos estén viendo. Delsa lleva un tiempo sin venir a la iglesia porque su salud no se lo ha permitido. ¿A alguien le ha preocupado llamar a Delsa para preguntarle cómo está? Solamente una persona me ha preguntado a mí por Delsa. Eso es un corazón insensible por sus hermanos. Ella ha dado testimonio aquí. Ella en su condición de su fragilidad, en su salud, viene más puntual que otros. O sea, si no está aquí Elsa es porque definitivamente su salud no se lo ha permitido. Pero aún con su quebranto de salud ha venido. Y nadie está atento a lo que le pasa a Elsa. Hay gente que no venía a la iglesia un tiempo porque no tenía con qué económicamente hablando. Y a la iglesia no le interesa. Hace rato que no vea no sé quién. Pero no saben por qué. Porque podíamos apoyarla. Creo que hay gente tan orgullosa que no viene y el pastor le dice, venga que yo le cubro el transporte y dice, no, pastor, ni de fundas. ¿Sí? No aceptan la ayuda. Pero son corazones insensibles. O sea, nosotros somos, ¿cuántos somos? Nos identificamos todos. Yo creo que ya sabemos quién no vino hoy. ¿Cierto? Pero no nos interesa. Somos una iglesia enferma. Tenemos un corazón enfermo. Por eso no se queden callados cuando uno pregunta, ¿están enfermos? No, aquí nadie está enfermo, pero les acabo de mostrar que hay insensibilidad en su corazón para con sus hermanos y para con ustedes mismos al no reconocer que podemos estar enfermos. Y si hablamos del oído, ni hablar, porque tal vez este mensaje ya les esté fastidiando. Eso es un oído enfermo. Hay que buscar ser sanos. El Señor le dijo a un centurión le dijo al Señor, no es necesario que entres en mi casa, una sola palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. El Señor quiere sanar su iglesia. ¿Y sabe cómo lo hace? ¿Cuál es la forma más natural en el Señor de hacerlo? Porque Él obra de manera sobrenatural, digamos, en su sobrenaturaleza. ¿Cuál es la forma de sanarnos? A través de su palabra. El Señor te da la clave de cómo ser sano. ¿Quieres ser sano del pecado que hay en tu corazón? Ya te dije, arrepiéntete. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y confiésalo. Eso es parte de lo que dice la palabra y así serás sano del pecado que hay en tu corazón. El Señor nos quiere sanar y lo hace a través de su palabra. Si el Señor te muestra a través de su palabra que puedes estar enfermo, a través de su palabra te muestra que hay sanidad. Él vino a los enfermos. Pero si el enfermo no quiere ser sano, pues no puede sanarlo. ¿A dónde estaba el Señor? ¿A dónde fue el Señor para encontrarse con un paralítico al lado de un estanque? Estaba lleno de enfermos. Y a uno le hizo el milagro. ¿Qué quieres que haga por ti? No es que no alcanzo a meterme en el estanque cuando los demás ya estoy, yo no tengo esperanza de ser sano. Y el Señor lo sanó. Una mujer encorvada se atrevió a buscar del Señor y el Señor la sanó. Él es el médico, Él vino a sanarte. Pero la mujer sabía su condición, el paralítico sabía su condición, el leproso sabía su condición. Tal vez el único que no sabía su condición era el que estaba muerto, pero sus familiares sabían la condición. Pero reconocieron su condición para buscar sanidad. Tú debes reconocer tu condición para buscar sanidad, o si no vas a seguir siendo la iglesia que eres, la iglesia apática, indiferente, sin fe, fría, insensible, rebelde. Entonces tenemos que reconocer quiénes somos para cambiar, o simplemente no queremos cambiar. Y queremos seguir siendo la iglesia que somos y así estamos bien.
Pero el Señor no viene por una iglesia insensible, rebelde, apática, sin fe. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin escuchar a Dios es imposible. Sin reconocer la voz de Dios es imposible. ¿Y ustedes creen que en ese versículo el Señor va a llevar personas al cielo que le desagradan? O sea, el Señor se va a llenar de una iglesia que a Él le molesta. Tenemos que tener fe para agradarle a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si el Señor te está diciendo, hoy estás enfermo, tienes que oír que estás enfermo. Y tienes que reconocer que estás enfermo. No te puedes quedar enfermo cuando el Señor te está ofreciendo tu sanidad. No te puedes quedar con tus dolencias y acostumbrarte a tu enfermedad, porque Dios va a tener misericordia de ti. El Señor hubo personas de las que no tuvo misericordia. Y tú no sabes si va a tener misericordia contigo, entonces te va a decir, no importa que esté enfermo, venga para acá. Y esto el miércoles se pone peor todavía. Si no vienen los miércoles, ahora menos, si este miércoles me llegaron 6. Miren, paréntesis. Yo el domingo estaba feliz. No, a mí me pasaron el conteo de los sugieres, perdón. Tengo 72 sillas. Había 78 personas en la iglesia el domingo. El ayuno nos sirvió, el Señor nos escuchó, la iglesia vino, estábamos orando para que la iglesia viniera, que congregara, que estuviera avivada, y en ese domingo y la iglesia repleta. Y llegó el miércoles. El Señor me prueba. Los siervos y 6 personas más. 4 personas más, los siervos y 4 personas más. Nadie quería venir el miércoles, quiso venir el miércoles. Y entonces uno dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ayuno y la respuesta al ayuno? ¿Y sabe qué me dice el Señor? Porque yo oré por eso. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo escuché su oración. La respuesta fue enviada, pero si la iglesia no quiere, ¿qué hacemos? Y entonces me dio esta prédica. La iglesia está enferma. La iglesia es de momentos. ¡Uy, el Señor tocó mi corazón, estoy avivado! El miércoles tuvo problemas, el martes tuvo problemas, el lunes tuvo problemas, se le acabó el avivamiento y ya el miércoles no vino a la iglesia. Avivamientos express. ¿Sí? Avivamientos de 3 horas de un día. ¿Cómo es posible que la iglesia se replete el domingo y el miércoles no venga nadie? Pero usted sabe que yo los miércoles no vengo y yo sé que hay unos que vienen los miércoles y no aparecieron. Vamos a predicarle hasta, no, y la alabanza estaba para 4 personas allá sentadas y el pastor y la pastora. Iglesia, hay que ser consecuentes. Cierro paréntesis, porque estamos enfermos. Amén. La salud de la iglesia es importante. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a Cristo no le gusta tener un cuerpo enfermo. ¿A quién le gusta tener el cuerpo enfermo? A nadie. Y me machuqué la semana pasada cerrando la puerta y me arranqué un pedazo de dedo. Y toda la semana me ha tenido sufriendo un bendito pedazo de dedo que ahí me lo pegué, pero nada que quiere pegar. Y me sangra y demás. No me gusta. Así no le gusta ni que el miembro más pequeño de la iglesia esté mal. Y hoy dice, como el domingo estaban tan felices, como el miércoles no vinieron, voy a decirles, están enfermos, hay que sanarlos, hay que sanarse, hay que ser de una sola pieza, hay que estar animados, hay que estar avivados, hay que anhelar la presencia de Dios, hay que congregarse como hermanos cada vez que podamos, aprovechar mire, hay gente que no se puede congregar. Hay países donde tienen que congregarse a escondidas. Les cuesta, se sacrifican, se exponen su vida para congregarse. Y aquí la lluvia los asusta.
Hay que ser verdaderamente una sola pieza delante del Señor. Y si estamos enfermos y no podemos porque esa enfermedad no la detectamos, no nos damos cuenta que tenemos un corazón enfermo y unos oídos enfermos, y el Señor nos muestra que estamos enfermos, pues, hombre, busquemos la medicina. La medicina es la palabra y la palabra es Dios. Es así de sencillo. Yo sanaré todas tus enfermedades, todas tus heridas, todas tus dolencias, dice el Señor. Pero tengo que reconocer que estoy enfermo. El leproso se acercó para decirle, quiero que me limpies. La mujer del flujo de sangre buscó tocar al Señor. La mujer encorvada se expuso delante del Señor. Un centurión romano que era un gentil reconoció la autoridad de Dios y le dijo, ni siquiera entre en mi casa, pero envíe la palabra para ser sano. Le creyeron al Señor. Pero reconocieron la dolencia y la enfermedad que estaban teniendo. ¿Cómo ser sanos si no reconozco que estoy enfermo? El día que necesites que te quedes sin trabajo, que de verdad parezca una dolencia física en tu cuerpo, alguien conocido, ahí sí quieres ir a donde Dios y clamarle, pastor, ore por mi familia, ore por mí, ore por esto. Ahora sí. Y mientras tanto, y cuando te concede el trabajo, feliz, el Señor me bendijo, me dio trabajo 2 semanas más en la iglesia y a la próxima no volvimos. Eso es estar enfermos. Iglesia, tenemos que reconocer que somos un organismo que se enferma. O sea, enfermarse no tiene nada de condenable. Si voy a eso. Lo condenable es enfermarse y no hacer nada. Porque está la medicina para eso. Tu medicina es Dios. Tu corazón espiritual está enfermo, Dios es tu medicina. Tienes tus oídos tapados, Dios es tu medicina. A Él tienes que recurrir para ser sano. Pero tienes que tomar la decisión, iglesia. Si hoy te vas diciendo, sí, estoy enfermo, pero no voy a hacer nada, el Señor ya está diciendo, te faltó fe, no ha comprendido la verdad, no ama la verdad, su oído está tapado porque no entendió el mensaje que le quise dar, y entonces estás expuesto. Porque el que no está con Dios, está contra Dios. Suena duro, pero el Señor es el que lo dice. Una iglesia enferma es una iglesia que debe sanarse. Si a ustedes les duele una muela, se toman una pastilla. Si se les dañan los riñones, van al médico y se hacen análisis. Y el Señor está haciendo el análisis de lo que está pasando con la iglesia en la salud, con lo que respecta al corazón y con lo que respecta al oído. ¿Saben que cuando el oído falla, dan mareos? Y entonces tenemos una iglesia desubicada, porque el mareo no le permite ubicarse a uno. Y es una iglesia desubicada como la que estoy viendo hoy, porque hoy creo que estoy buscando cómo hacer que el mensaje llegue, la voz de Dios llegue. Pero creo que más claro no puede ser, sin embargo están todos como, ¿será que sí? Si Dios te está hablando, es que sí. Despiértate, iglesia. Como dijo el Señor al padre, levántate y anda. No te quedes postrado. No te doy la sanidad para que te quedes acomodado en tu lecho, te doy la sanidad para que te levantes y andes. Te ofrezco la sanidad para que vivas realmente una comunión, una relación con Dios y una vida en abundancia como la que Él te quiere dar, pero enfermo no puedes vivir una vida en abundancia. Yo tengo plata, pastor, no me importa, tengo la vida económicamente arreglada. Es que no se trata de plata, se trata de tu eternidad primero que todo, de tu comunión con Dios y de la paz que puedas sentir, porque puedes tener mucha plata, pero no estar en paz. Pónganse de pie, por favor.